El despertador consciente. Capítulo 46. La historia la escriben los vencedores. En nuestra sociedad acostumbramos a darle una gran importancia a la historia que conocemos o que nos ha sido legada. Dicen que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, pero lo que no se dice, o mejor dicho, lo que no se cuestiona, es la validez o la veracidad de esa historia. A lo largo de los siglos, la política, la geografía y hasta la economía han estado irremediablemente bañadas en sangre. En ese sentido, no es descabellado decir que nuestra civilización a nivel global prácticamente ni ha salido de un estado tremendamente primitivo, porque al igual que los animales que se mueven únicamente por instinto, los seres humanos siempre hemos recurrido a la violencia para solucionar nuestros conflictos. Hemos aplicado la ley del más fuerte para conquistar territorios, para someter a pueblos enteros y para hacernos con el control de los recursos y las riquezas. Si repasamos lo que hoy consideramos historia antigua, prácticamente en su totalidad se basa en la narración de batallas y guerras entre pueblos como griegos, romanos, egipcios, árabes, godos, vikingos y muchos otros, y no fue menos bélica en las regiones de Asia como China, India o incluso en Japón. Quizás tenemos menos información de la situación en los pueblos originales de África o de América, pero dudo que fuese demasiado diferente. Cada batalla y cada guerra provocaba que la historia conocida fuese reescrita tantas veces como consideraban oportuno, pero si la batalla consistía en matarse unos a otros y aniquilar al bando enemigo, ¿quién era el encargado de contar y dejar constancia escrita de esa nueva historia? Evidentemente alguno de los que quedaban con vida, y como es lógico, esa persona formaba parte del bando ganador, porque de los perdedores no quedaba ninguno que pudiera explicar su versión de los hechos, y si quedaba, su versión no era atendida y quedaba totalmente censurada, condenada a desaparecer con el paso de los años. ¿Podemos confiar entonces en que ese testimonio fuese totalmente imparcial y objetivo? Bueno, supongo que habrá de todo, pero lo habitual es que todo el mundo barra para su casa, convirtiendo en héroes a los soldados de su bando y en monstruos y villanos a los del bando enemigo. Tal vez este planteamiento resulte obvio para la gran mayoría, pero también hay un amplio sector de población que esto no se lo cuestiona y asignan a la historia un valor incuestionable y absoluto. De hecho, son muchos los que recurren a la historia para justificar ciertas acciones o incluso la utilizan como argumentos en sus debates para respaldar sus opiniones e ideales. Por ejemplo, ciertos estamentos recurren a la historia para impedir que pueda haber modificaciones en las fronteras de los países. Creo que no está de más volver a insistir en la idea de que las fronteras de los países, con la excepción de aquellos que quedan separados por accidentes geográficos insalvables, se delimitan en base a los territorios conquistados en tiempos antiguos. Esto nos puede parecer mejor o peor, o podemos estar más o menos de acuerdo con estas prácticas, pero a mi parecer, sobre todo lo considero injusto. Cierta guerra hace varios siglos determinó si un territorio se anexionaba a un reino mayor, y como eso es historia, hoy ya no se puede cambiar. Un fenómeno equiparable, aunque en una escala mucho menor, y que yo al menos considero un lastre importante en el desarrollo y evolución de la humanidad, son las tradiciones, en especial las familiares. El típico caso de que como en mi familia es tradición que todos seamos abogados, pues no me queda otra que estudiar derecho. Igual que ocurre con las tradiciones culturales, y perdonadme que me vaya al ejemplo fácil de nuestro país, los toros. Muchos argumentan que como es una tradición de varios siglos de antigüedad, no podemos dejar de hacerla. Mirad, en los tres casos cometemos el mismo error, que es permitir y aceptar que sean otros los que decidan qué pasa con nuestras vidas y lo que podemos y no podemos hacer. Pero lo peor de todo es que esos otros que lo deciden no lo están decidiendo actualmente, sino que lo decidieron sus antepasados varios años o incluso varios siglos atrás, y los que venimos después no tenemos más opción que acatarlo sin rechistar. El tema de los países y las fronteras sé que es delicado porque toca muchas sensibilidades diferentes, pero en esencia, la idea de los países no hace más que crear separación y diferencia entre seres humanos. Siempre he dicho que si por mí fuera eliminaría todas las fronteras y me reafirmo en mi idea. La gente en ningún caso debería estar condicionada a sentirse de una manera u otra solo por el lugar del planeta en el que le ha tocado nacer. Ya sé que este sistema de países y fronteras también sirve para generar un cierto orden, pero ese orden en pocos casos responde al interés común de todos los seres humanos, simplemente beneficia a unos y perjudica a otros. Pero lo más increíble es que simplemente porque nuestros antepasados perdieron una guerra, ahora todos sus descendientes estamos obligados a cargar con el peso de esa derrota. Siempre defenderé la idea de que ojalá no vuelva a haber guerras nunca más, pero que las hubiera siglos atrás no debería ser óbice para determinar el futuro de nadie. Insisto, cada ser humano debería tener la libertad para decidir qué es y cómo se siente al respecto. Yo puedo amar la tierra que me ha tocado pisar día a día, pero también puedo amar a otras tierras sin necesidad de negar la que me vio nacer. De hecho, si todos hiciéramos eso, nuestro planeta no estaría en este estado de confrontación permanente en el que nos encontramos. Y conste que esto no se trata de defender una nacionalidad sobre las otras. Cualquier nacionalismo es igual de malo, al menos cuando se utiliza como argumento de disgregación o de rechazo a los demás. En el caso de las familias no es muy diferente al caso de los países, con la salvedad y agravante que solemos tener los motivos más presentes en el tiempo porque nuestros antepasados directos nos los han inculcado directamente.
Creo que es importante honrar a la familia que te ha tocado, guardarles respeto, agradecimiento y sobre todo tenerles mucho amor, pero de ahí a que condicionen la vida que tenemos por delante, eso es algo totalmente injustificable. Precisamente si tus familiares directos te quisieran de verdad, no solo te permitirían convertirte en lo que tú quisieras, sino que te animarían a que lo consiguieras. Y no estoy hablando solo de la profesión familiar, este fenómeno tiene más afectaciones de las que nos podemos pensar. Si tus padres se casaron por la iglesia, idea que no comparto pero respeto la libertad de elección de cada uno, es probable que te inciten a seguir sus mismos pasos. Ya no digo obligar porque por suerte los tiempos están cambiando y en ese sentido la mayoría de padres no son tan estrictos como lo eran antaño. No obstante, aún siguen habiendo muchos casos de familias que sí obligan a sus descendientes, y no solo en un tema tan banal como casarte por la iglesia o no, sino en el tipo de pareja que quieren que tengas, el número de hijos o tus opiniones éticas y políticas, por mencionar algunas. Y si por lo que sea no estás de acuerdo y decides rebelarte contra sus deseos, te encontrarás en primer lugar con chantaje de todos los colores, desde emocional hasta económico, y si te mantienes en tus 13, solo te quedarán dos opciones: ser repudiado por los que se supone que son los que más te deberían querer, o ser tú el que decide romper con todo y perderlos para siempre. Tampoco estoy diciendo que todas las tradiciones familiares sean malas y debamos romperlas todas, pero lo que no nos debe pasar inadvertido es que una tradición es en esencia un apego al pasado, y me temo que es bastante difícil caminar hacia adelante yendo de espaldas o mientras vas mirando hacia atrás. En cuanto a las tradiciones culturales es más de lo mismo. Utilizamos la historia como un arma que dictamina que todo lo viejo es bueno y no se debería cambiar. Y espero que me perdonéis, pero no puede haber un paradigma más estúpido que ese. Es como esos negocios que orgullosamente ponen en sus letreros o en sus anuncios abiertos desde 1900 no sé cuántos. Por alguna razón se nos ha inculcado la idea de que la antigüedad es un valor positivo y sinónimo de calidad. Y vale, evidentemente la antigüedad es un tren de mercancías de largo recorrido que viene cargado a rebosar de experiencia, y la experiencia es uno de los principales ingredientes de la excelencia y de la calidad, eso no lo pongo en duda. Pero esto no es necesariamente cierto en todos los casos. Puede ser que en los inicios de un negocio fuesen muy buenos porque el negocio lo llevaban los abuelos y eran unos máquinas, pero ahora tal vez esté en manos de los nietos y que estos sean unos mantas. O incluso que haya cambiado de propietarios hacia otra familia y estén haciendo las cosas totalmente diferentes a como se empezaron a hacer en un principio. De hecho, es más estúpido aún promocionar tu negocio diciendo que hacéis las cosas como siempre se han hecho, porque eso es totalmente imposible. Antiguamente no había maquinarias, ni internet, ni siquiera el mismo sistema económico y bursátil, por lo que decir que las cosas se siguen haciendo como hace un siglo, simple y llanamente es mentira. Y si no lo es, dudo mucho que el negocio tenga grandes expectativas de sobrevivir en este mundo moderno e informatizado. Por no mencionar que esto también invalida un poco el mérito de las nuevas generaciones, porque puede ocurrir al revés, que tuvieras unos abuelos que eran muy mediocres en sus trabajos o negocios y que tú seas el máximo exponente de la genialidad en tu sector, capaz de revolucionar toda una industria. Si mantuviéramos de forma obligada los procedimientos antiguos, quizás esa revolución no se podría dar y tu genialidad caería en saco roto sin posibilidad de desarrollarse. De hecho, también acostumbramos a relacionar lo antiguo con lo artesanal, y sí, siendo realistas, los productos artesanales suelen ser mejores en muchos aspectos que los productos producidos en fábricas, pero lo artesanal también tiene sus inconvenientes y limitaciones, sobre todo a nivel de productividad o incluso de uso y manipulación de nuevos materiales o procesos. Conste que me siento mucho más próximo en preferencia a lo artesanal, pero tampoco voy a ser tan iluso de decir que por encima de eso no hay nada. El problema de la fabricación de hoy en día es que se da prioridad a la productividad y a la obtención de beneficios, lo que acaba resultando en productos de calidad mediocre y mal fabricados. Pero si las prioridades de las fábricas cambiasen a primar la calidad de fabricación, un artesano sería incapaz de competir contra eso. Con esto solo quiero decir que lo antiguo no es necesariamente mejor, sino que si nos parece mejor es simplemente por pura nostalgia, o porque lo actual tampoco es que sea muy bueno que digamos. Es más, si nos aferrásemos a lo tradicional como sinónimo de cosas que se hacían antiguamente y que por ello son buenas, todavía tendríamos esclavos, veríamos morir a gladiadores en el circo o se quemarían presuntas brujas en las plazas de los pueblos. ¿Os parece una barbaridad lo que digo? Pues en pleno siglo XXI aún hay gente que en base a estas ideas de tradicionalidad sostienen la idea de que las mujeres merecen cobrar menos que los hombres o incluso que no deberían trabajar para poder cuidar la casa y los niños, o que los de cualquier raza que no sean la blanca son inferiores y deberían dedicarse únicamente a trabajos manuales y penosos, o que maltratar y torturar animales, no importa si es en privado o en un espacio público, debe ser considerado un arte, porque claro, como siempre ha sido así. Lo curioso es que los que más sostienen este tipo de ideas da la casualidad que son hombres, blancos y con cero empatía hacia el medio ambiente, dando la casualidad de nuevo que este perfil de personas también han sido las encargadas de escribir la historia que todos conocemos y damos por indiscutible, al menos de lo que consideramos el mundo occidental.
Por lo tanto, cuando se trata de defender los valores de lo histórico y lo tradicional, ¿qué esperáis que digan este tipo de personas? Vuelve a ser lo mismo de siempre, barrer para casa, para ellos todos los privilegios y para los demás las sobras o directamente nada. Pero bueno, que ahora tampoco quisiera que todos los historiadores se lanzaran a mi yugular. Yo soy el primer defensor de la importancia de la historia y me considero un apasionado del tema, pero que yo lea la historia escrita y la dé por válida no significa que tenga que convertirla en el modelo a seguir para el resto de mis días y el de mis descendientes. No digo que no debamos creernos nada de lo que nos han querido contar, lo que digo es que debemos hacer un esfuerzo por interpretar la historia de la manera más objetiva para todos. Precisamente como decía al principio, la historia la tenemos ahí como toda experiencia de vida, para aprender de ella y con ese aprendizaje crecer, mejorar y evolucionar. Y siempre siendo conscientes de que las guerras de la antigüedad, así como las más modernas, solo son un sinsentido y que no es justo que determinen el devenir de nuestro futuro. De hecho, todos conocemos más o menos la historia reciente y sabemos identificar quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos, pero si la Segunda Guerra Mundial la hubieran ganado los nazis, imaginad cómo sería la historia que nos obligarían a estudiar en el colegio. Puede que os parezca una barbaridad todo esto que digo, pero al final todo se reduce a qué bando gana y qué bando pierde. Toda historia, por más que se base en hechos y fechas históricas, esconde cierto grado de manipulación, que depende casi en exclusiva de la opinión y los valores del que la escribe, igual que pasó con la Biblia. Este libro, presuntamente sagrado, fue escrito por los seguidores de Jesús, al menos el Nuevo Testamento, porque el Antiguo tampoco tengo muy claro quién lo redactó. Pero si este libro lo hubieran escrito los romanos, ¿creéis que hoy en día muchos llevarían una cruz colgada del pecho o adoraríamos la cara ensangrentada de un señor con barba y corona de espinas? Si lo hubieran escrito los romanos, seguramente ni sabríamos quién fue Jesús. Que os diré más, yo sí creo que existió, pero seguramente era un hombre corriente, con gran don de palabra y una cierta capacidad para influir en las conciencias de la gente que solo quiso lo mejor para todos, bastante alejado de la figura de Salvador que nos han querido vender. Ojalá pudiéramos tener un testimonio escrito de su puño y letra y veríamos lo mucho que nos quisieron manipular con ese libro. Al final todo se reduce a que cuando prestas atención a las manos que han ido escribiendo la historia, te das cuenta de por qué la humanidad está como está y de cómo nos han querido manipular. Seguramente si pudiéramos conversar con todos esos personajes históricos que hoy consideramos héroes, nos daríamos cuenta de que no lo eran tanto y que tenían sus defectos y debilidades como cualquier ser humano. Del mismo modo que estoy seguro de que nunca hemos leído ni una miserable palabra de otras personas que sí fueron auténticos héroes, solo que tuvieron la mala suerte de estar en el bando perdedor. Yo creo que la historia, con H mayúscula, la historia, sí existe y la podríamos llegar a conocer, pero para eso, la única posibilidad sería tomar la historia que todos conocemos, que como digo, ha sido escrita por el bando ganador, y sumarle la versión con todo lujo de detalles del bando perdedor para luego realizar una media aritmética. Porque al final, la historia no la construyen solo unos pocos, sino que la historia la construimos entre todos, porque aunque no se escriban libros y canciones ensalzando nuestra figura y nuestras gestas, tú que me escuchas, yo mismo y cada una de las personas que han pisado alguna vez este planeta, todos nosotros somos los que verdaderamente conformamos y dibujamos la historia, con H mayúscula. ¿No hace un día fantástico para estar despiertos? Buenos días a todos.